Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 al 33, inclusive. Primera de Reyes 12, versículos del 25 al 33. El hermano Jeremy Colón hace lectura de la palabra de Dios. Leemos. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Volvamos a Primera de Reyes 12, versículos del 25 al 33. Una hora terrible para Israel, para el reino del norte, después de la división por la muerte de Salomón. Decreto y pecado sería el título de mi sermón. Cuando Salomón recibe la circuncisión a los 8 días de nacido, recibe la señal del pacto. Esa señal, en el momento que es administrada, como un niño, lo hace entrar en una relación legal con Dios, en un pacto legal con Dios. Es una señal permanente en el caso de la circuncisión, visible. Pero al entrar en pacto legal con Dios, eso no garantizaba que entrara en pacto espiritual con Dios. Solamente que en el caso de Salomón, Dios había profetizado que era el hijo heredero de David. Y aunque hubieron intentos después de la muerte de David de usurpar el trono, Dios lo tenía reservado a Salomón. Cuando muere David y Salomón es proclamado rey, Salomón demostró que no solamente tenía una relación legal con Dios, sino que también tenía una relación espiritual, mística. Y cuando Dios le habla, cuando Dios tiene un encuentro con Salomón, le dice, ¿qué tú quieres? Imagínese, hermano, que Dios le dijera, ¿qué tú quieres?
Yo espero que no sean como los de la lámpara de Aladino, pidiendo millones o el loto. ¿Qué tú quieres? Oramos. Señor bueno, gracias te damos. Porque somos débiles y tú fuerte. Y por eso la gloria es tuya y no de los hombres. Somos vasos de barro. Y tú el alfarero, el cual nunca puede ser cuestionado. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú llegues al corazón de tu pueblo. Que tú salves, que tú sanes, que tú conviertas, que tú reprendas y que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por lo tanto, este hombre que tenía relación legal con Dios por la circuncisión y relación espiritual porque Dios lo convierte, le pide a Dios sabiduría para gobernar a Israel. Sabiduría con un pueblo duro de servir. Sabiduría con un pueblo que le daba las espaldas a Dios continuamente. Dios, en su gran misericordia y su decreto inescrutable, no solamente le concede sabiduría, sino riquezas a granel, convirtiendo los reinados de David y Salomón como la época de oro del pueblo judío. Pero hubo un problema con Salomón. Dice la Biblia que amaba mucho a las mujeres. No está mal amar a su mujer. Pero Salomón era un hombre que le gustaba la variedad. Y no solamente en la práctica de la poligamia, sino que miraba mujeres fuera del reino de Dios. Fuera de Israel. La hija del faraón, la hija del otro rey, mujeres paganas, impías, que en su corazón estaban sus dioses y no el Dios de Israel. Es interesante, porque el día de la inauguración del templo, que la nube de Dios descendió, como habíamos discutido en una ocasión, y los sacerdotes no podían ministrar. Escuche lo siguiente, mientras se inauguraba el templo, más arriba, en los lugares altos, habían lugares de adoración a los dioses falsos. En ese sentido, hermano, en Israel ya se había introducido un mal, el darle la espalda a la ley de Dios. Cuando Salomón estaba muy viejo, dice la Biblia que sus mujeres lo inclinaron a los dioses, a Astarot, a Asera, a los Baales. Y Dios se encolorizó con Salomón y emitió su juicio. Y le dijo que después de su muerte el reino sería dividido. Ahora aquí entramos en algo muy importante, hermanos. Muy importante. Creemos
que Dios, el Dios que nosotros servimos, es un Dios que se olvida de su pacto. Creemos que nuestro Dios, el Dios que nosotros servimos, es infiel como nosotros. Creemos que el Dios que nosotros servimos se olvida como nosotros de los compromisos que hacemos con Él. Y cuando muere Salomón, antes de la muerte de este rey, Dios había mandado al profeta donde Jeroboam y le había dicho: serán entregadas a ti 10 tribus, porque yo dividiré el reino de Salomón, porque ha apostatado contra mí. Pero lo interesante es, hermano, que en medio de la amonestación, del medio de lo que Dios le está revelando a Jeroboam, le dice: pero si tú me sirves, yo engrandeceré tu reino. Y así ocurrió. Muere Salomón y su hijo Roboam sube al trono. Ya la profecía está, ya el decreto de Dios está, hermano. Ya hay juicio de Dios sobre la casa de David. Y Roboam, joven, inexperto y sordo, consulta a los ancianos. Y los ancianos le dicen: mira, tu padre nos agravó con todos esos impuestos. Todos sabemos aquí de impuestos, ¿verdad? Y nos tenía, olvídese, una carga pesada. Pero tú, si nos alivias de los impuestos, te vamos a servir. Pero dice la Biblia que Roboam no escuchó a los ancianos y fue donde los jóvenes. Y aquí entra un precepto muy importante que tenemos que entender de decreto y pecaminosidad. Si usted va conmigo a Primera de Reyes 12:15. Mire lo que dice el versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. ¿Te estoy oyendo? Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. El orgullo de Roboam, su pecaminosidad, fue utilizada por Dios para cumplir su pacto y cumplir su decreto que iba a dividir a Israel. Porque el Dios que nosotros servimos, el Dios de la Biblia, nada lo detiene y utiliza cualquier cosa, incluyendo nuestros pecados, para que su plan se cumpla. Nada puede frustrar a Dios. Roboam le dijo al pueblo que los iba a castigar con escorpiones. Y el pueblo se rebeló, el pueblo se dividió y surge la persona de Jeroboam para ser el rey del norte, porque se divide Israel en 10 tribus al norte y se supone 2 tribus al sur. El problema es que la tribu de Benjamín, que era la segunda tribu al sur, tenía terrenos en el norte y en el sur. Por eso usted ve que siempre en la Escritura se enfatiza que el reino del sur es el reino de Judá. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no obedecemos la Escritura? ¿Qué pasa cuando no entendemos que nuestro orgullo y nuestra vanidad y la violación de nuestro pacto
los niños que han sido aquí bautizados, que entran en una relación legal con Dios, pero no espiritual, hasta que no haya conciencia y haya arrepentimiento en sus corazones y puedan accesar a la mesa del Señor. Oiga, y Jeroboam es declarado rey en el norte, llamado el reino de Israel. Y muchas veces confundimos esas cosas. Por ejemplo, Elías, cuando era profeta de Dios, cuando era el profeta de Dios, era profeta al norte, a Israel. Porque Judá, todavía en medio de Judá, estaba acá el templo de Dios y las fiestas de Dios. Y los levitas bajaban para ministrar y adorar a Dios. Y hacer los sacrificios como Dios había mandado. Porque Dios es un Dios de pacto, es un Dios de orden, es un Dios de ley. Aquí nosotros no podemos inventar nada. Tenemos que seguir lo que Dios nos dice. Pero ¿qué pasa, hermano? Jeroboam, y lo vimos en las lecturas. Mire cómo dice el versículo 25 y 26 y 27. Entonces reedificó Jeroboam Siquén en el monte de Efraín, habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ¿cuántas veces nosotros nos hablamos? Todos los días. El que no se habla a sí mismo no tiene conexión con sí mismo y es preocupante, ¿oyó? Es normal que usted se hable a sí mismo, se diga, caramba, yo no debo hacer esto. Si usted no se habla a sí mismo, está la cosa mala, ¿oyó? O está muerto o pasa algo. Esa es la necesidad, por eso la Escritura nos invita a meditar en su palabra, ¿oyó? Porque en la meditación, en la lectura, en la meditación, en el estudio, vamos reflexionando, porque la palabra es el espejo donde ponemos nuestra vida. Cuando la palabra nos habla, hermano, decimos, caramba, tengo que cambiar. Pero cuando la palabra no reina, nuestra plática interior, nuestro diálogo va a ser profundamente pecaminoso. Y mire, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Mira el pensamiento de Jeroboam. Es un pensamiento de miedo pecaminoso. Y usted dirá, pastor, ¿por qué miedo pecaminoso? Porque Dios le había dicho a través del profeta: si tú me sirves, mira qué fácil. Pero él no tenía una relación espiritual con Dios. Posiblemente tenía una relación legal la cual quebrantaba, pero su relación espiritual no existía. ¿Y qué decide, hermano? ¿Qué decide? ¿Qué decides tú? ¿Qué piensas tú? Dice lo siguiente, versículo 28. Dice así: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Muy importante este versículo, hermano. Muy importante. Muy importante. Número 1, porque nuevamente el rey pide consejo, como Roboam pidió consejo.
y el decreto de Dios lo destinó a la división del reino, Jeroboam pide consejo y no va al Dios verdadero que le había dicho a través del profeta, si me sirves. Y el segundo problema es el siguiente, es el cambio de la historia. Yo quiero que usted medite en eso, ¿yo, hermano? Porque si yo digo aquí, que el 12 de octubre de 1492, el que llegó a las Bahamas no fue Cristóbal Colón, sino Eugenio María de Hostos, ninguno vuelve el domingo que viene. Dice, el pastor, hay problemas ahí de historia. ¿Verdad que sí? Y si yo le digo, que ahora se van a cumplir creo que 70 años o 60 años, se me escapa ahora el número, que el que tiró las 2 bombas atómicas sobre Japón, en las ciudades que conocemos, Nagasaki e Hiroshima, fue China y no Estados Unidos, usted dice, pero ¿qué está pasando aquí? Cuando el Islam surge, escuche bien, sin ninguna base histórica, el Islam cambia los relatos históricos aceptados ya por miles de años de la Biblia. Y ya no era Isaac el que iba a ser sacrificado, sino Ismael. Y ya Cristo no fue el que murió en la cruz, sino un sustituto. Y entonces, los estudiosos de las religiones comparadas nos quieren hacer creer a nosotros que eso tiene que ser respetado, aunque es un cambio histórico sin base ninguna. Jeroboam cambió la historia de la salvación. Le mintió al pueblo. Le enseñó mentira. Odiaba a Dios. Odiaba su historia. Odiaba su pacto. Y le dice a Israel, estos fueron los que te sacaron de Egipto, 2 becerros de oro. Porque los que van a mentir van a cambiar todos los aspectos que dice la Biblia y van a introducir lo que llega a su corazón según su pecaminosidad. Por eso estamos rodeados de tantos apóstatas que odian la Escritura, que odian la revelación, que odian la historia de la salvación. Ahora, mire lo que dice más adelante. Versículo 29 en adelante. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también, y esto es muy importante, casas sobre los lugares altos. E hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y mire el problema que hay aquí. La tribu de Leví estaba en el norte. Estaba con Jeroboam. ¿Por qué Jeroboam no va a la tribu de Leví y escoge sacerdotes? Porque esos sacerdotes estaban claritos. Porque eso es lo que Dios busca. Hombres y mujeres claros en su palabra. Dios está harto de traidores. Dios está harto de apóstatas. Dios quiere hombres y mujeres fieles al pacto, no importando las consecuencias. Versículo 32 nos dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel,
ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. No solamente usurpó el ministerio sacerdotal, sino usurpó las fiestas de Dios. Nuevos sacerdotes, nuevas fiestas, nuevos lugares de adoración, y la palabra de Dios era ¿qué? Pisoteada. De eso nos rodeamos hoy, hermano. De eso nos rodeamos hoy. De iglesias apóstatas que tienen ¿qué? Nuevos ministros, nueva enseñanza, nuevas fiestas, nueva moral para nuestros hijos. De apóstatas enemigos como Jeroboam, que no quiere que vayamos a los altares de Dios y a su palabra para adorar al Dios verdadero. Graduados de seminarios apóstatas que odian la palabra de Dios. Qué increíble, hermano. Qué increíble eso. Y usted dirá, ¿en qué consiste lo increíble? ¿Cómo es posible que un pueblo que ha tenido una tradición de tantos siglos se le cambie la historia y ellos lo acepten con esa tranquilidad? Así es el pecado. El pecado busca su satisfacción. Venga de donde venga. El pecado odia el pacto con Dios, odia sus señales, olvida su historia, olvida la moral bíblica. El pecado odia a Dios. El versículo 33 nos dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, y esto es muy importante, el mes que él había inventado de su propio corazón. Era un hombre bastante creativo, ¿oyó? Y Dios odia la creación, lo creativo, cuando es pecado, ¿oyó? Era un hombre con mucho liderato hacia la pecaminosidad. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Oiga, y nos encontramos y nos rodeamos con organizaciones religiosas que crean sus propias fiestas, atraen a medio mundo, se regodean en sus fiestas paganas dentro de las iglesias. Vaya a los Estados Unidos, hermano, los que visitan mucho Estados Unidos, vaya por las iglesias episcopales principalmente, ya las presbiterianas me imagino que están en lo mismo, con las banderas gay frente a las iglesias. Yo lo vi. ¿Por qué ocurren esas cosas? Porque como Jeroboam olvidamos el pacto con Dios, la relación legal y la relación espiritual. Olvidamos la palabra, olvidamos los verdaderos ministros de Dios, olvidamos la guía que nos da el Espíritu de Dios. Y seguimos nuestro corazón según nuestras invenciones, según lo que nosotros creemos que es lo correcto, no importando lo que Dios dice. Y cuando llega la hora de la verdad, porque Dios está utilizando tu pecado para su plan, cuando llega la hora de la verdad, porque aquí el que va a establecer las pautas al final es Dios. Miramos hacia atrás, hermanos, y ya es tarde, porque el altar de Dios está derribado. Amén. Gracias te damos, Señor. Y que tu palabra sea sembrada en nuestra vida
por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.